Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy vamos con otro tema más de psicología del lenguaje. Nos vamos con el tema 6, reconocimiento oral de las palabras. Muy bien, pues vamos allá. Ya sabéis que yo hago unos super resúmenes, ultra resúmenes y estudio desde ahí. Así que seguimos. Rapidez y precisión. Esto es milisegundo. Conocemos una media de 40.000, 80.000 palabras y aprendemos 5.000 al año, 13 al día. Palabra, pues la unidad mínima de una lengua dotada de significado. En sentido estricto, el morfema es la unidad mínima de cada significado. Tenemos los morfemas libres, los morfemas ligados, los flexivos y los derivativos. Pues los morfemas libres forman palabra por sí mismos. Los ligados son apéndices de otras palabras, prefijos, sufijos, de raíz o lexema, y modifican el significado o añaden inflexiones. Morfemas flexivos, pues no modifican, pero establecen el número de género, modo, tiempo, persona. Ejemplo, por ejemplo, pues casado, casada o casados. Morfemas derivativos. Matizan o modifican el significado. Un ejemplo, pues descansar, cansar, ¿vale? Descansar, descansar, ¿vale? Al activar una palabra evocamos un significado, una información fonológica, ortografía, sintáctica, gramática. Al oír el lenguaje de manera comprensiva, debemos activar palabras en nuestro cerebro a razón de 2 o 3 veces por segundo. Por tanto, rápido, muy eficiente. Al leer y escribir también activamos las palabras, pero el estímulo es diferente. La escritura permanece en el tiempo. La escritura y organización del léxico. El diccionario de la RAE de 93.111 lemas o entradas, y todas se adjuntan a principios generales, dos vocabularios básicos y una organización del léxico mental. Hay 2 clases de palabras: la clase abierta o, de lo contrario, significado pleno, o clase cerrada o función, que tiene para modificar el significado de otras, ¿no? Aitchison dijo que las palabras de función son el centro son el cemento del lenguaje que mantiene unidos los ladrillos de palabras de contenido. La evidencia de que cada clase de palabra es diferente y tenemos unas lesiones cerebrales que pueden afectar a un tipo de vocabulario y no a otro. Pues, por ejemplo, la adquisición del lenguaje es una clase cerrada que es mucho más tardía que abierta, el primer lenguaje telegráfico. Y hay unos resultados experimentales y observacionales que tienen más invisibilidad de las palabras de la función. Organización del léxico mental. En la hipotética estructura donde se representaría la información sobre palabras de manera organizada. Consta de lista o de red de entradas. La representación puede ser fonológica, ortográfica, morfológica, sintáctica, semántica, términos o conceptos asociados. Listado exhaustivo o parcial. Pues hay 2 hipótesis. La primera es que cada variante tiene su propia entrada, y la segunda que solo hay una lista parcial que incluye raíces y sus prefijos, y que los datos apoyan una síntesis de las 2, mixta o dual. Acceso léxico. El código de acceso al diccionario mental es este y tiene unidades funcionales como aspirante, la activación y la competición. Metodologías experimentales. Vale, pues tenemos en principio 4. La técnica Gatin, que es la apertura sucesiva, que es un estímulo lingüístico presentado en segmentos de duración creciente hasta identificarlo. La detención de Stee, que es un motorín, es responder rápido pulsando un botón cada vez que aparece el estímulo. El tiempo respuesta, reflejo, carga de trabajo. Decisión léxica es definir si un estímulo es o no es una palabra. Otros métodos. Categorización semántica. Decisión sintáctica como género, localización de palabras. Hay unas variables que influyen en el reconocimiento de palabras. Tenemos el punto de unicidad, que es el punto en el que una palabra se convierte en una única posible. Por ejemplo, elefante, ¿no? Elefante. Variable determinante del tiempo de reacción, de respuesta. Frecuencia léxica. Son usadas con más frecuencia. Las más usadas son las de función y hay diccionarios de frecuencia. Tienen una familiaridad subjetiva. Edad de adquisición. Pues la variable determinante en reconocimiento de palabras. Si la aprendí de niño, la uso más. Tareas de decisión léxica. Efecto de frecuencia mayor. Tarea de categorización semántica. Edad de adquisición más influencia. Lexicalidad. Ese es el tiempo para decidir si un estímulo es una palabra o no.
Vecindad fonológica. Esas son palabras que comparten los fonos excepto uno en mismas posiciones. Por ejemplo, cama, casa, cala, caca, ¿vale? Solamente cambia la consonante para cambiar totalmente la palabra. Efecto de Mira cómo se me pone la cara. Efecto de contexto. Priming. Reconocimiento más rápido. Si van precedidas de contexto que van en relación. Otras variables, pues puede ser la imaginabilidad, que es la facilidad con que se imagina el significado de una palabra, la polisemia, que es el número de significados que se reconocen rápido si tienen muchos seguidos, ¿no? La morfología, que son las reglas que rigen la flexión, la composición, la derivación, el contenido emocional, ¿no? Que al final se reconoce y se recuerda mejor si es emocional. Tenemos el modelo de reconocimiento de palabras. Tenemos el de acceso directo, que nos habla de Morton en los años 70, que cada palabra era repetida en la memoria, en el logogem. Toda la información accesible. El modo de búsqueda serial, pues el modelo de Forster, que al final el estímulo de entrada invertido en las repeticiones perceptivas y envía el fichero de acceso que conduce a la central o archivo maestro donde queda disponible toda la información de cada palabra. Hay 3 tipos de fichero: ortográfico, acústico, fonológico, sintáctico y semántico. El modo mixto, pues el modelo de cohorte de Wilson y Wells es la secuencia ordenada de etapas y tienen una solución mixta, es el punto de unicidad. El modelo conexionista de Trace, Make, Leland y Hellman, pues son unidades organizadas en 3 niveles y su flujo de información arriba, abajo y al revés. Este es bastante influyente. Luego tenemos las bases neurológicas, pues tenemos el priming por repetición, que es cuando se ha identificado una palabra que es más fácil identificarla en la siguiente ocasión, como casa, copa, cata, coma, casa. Priming basado en la forma o ortografía, que es el solapamiento entre formas físicas como nuevo, 9, que puede tener efecto inhibidor. El priming semántico, que es la identificación de una palabra que puede quedar facilitada mediante la exposición anterior a una palabra con un significado relacionado, por ejemplo, perro, lobo, hospital, médico, ¿vale? Priming mediado, que es la imprimación mediante un intermediario semántico, sí, como médico, hospital, enfermera, enfermero, ¿no? Priming asociativo es una palabra que presenta una alta probabilidad de aparecer junto al estímulo que produce el primado, por ejemplo, perro, gato. Se llevan como el perro y el gato, ¿no? Priming afectivo es la relación emocional entre las palabras, pues cáncer, dolor, cáncer, alegría. Priming sintáctico es cuando se facilitan ciertas estructuras sintácticas, como reutilizar estructuras sintácticas. Ok, pues hasta yo os puedo decir del tema 6, espero que os haya ayudado muchísimo y hemos estudiado acompañadas de Mishi Mishi. Nos vemos en el siguiente. Chao.